Bueno, ¿y qué es? ¿Qué es la energía nuclear? La energía nuclear, como su nombre lo dice, proviene del núcleo. ¿Del núcleo de qué? Del núcleo de un átomo. Por eso también le pueden llamar energía atómica, bombas atómicas. En la naturaleza existen cuatro fuerzas fundamentales. Las fuerzas fundamentales son aquellas fuerzas que son las que interactúan con las partes más pequeñas de lo que está hecho la materia, es decir, los átomos y aquellas partículas que componen a los átomos. Las cuatro fuerzas fundamentales de la materia son, uno, electromagnetismo. El electromagnetismo, pues ya todo el mundo lo conocemos, ¿no? Es pues la luz, la electricidad, cargas positivas, negativas, etc. La segunda fuerza elemental es la gravedad. La gravedad como eso, sencillo, ¿no? Todo mundo entiende más o menos lo que es la gravedad, aunque en realidad nadie entiende lo que es la gravedad. La tercera fuerza fundamental de la materia es la que más nos importa para este tema. Es la fuerza nuclear fuerte o interacción fuerte. Y la cuarta fuerza fundamental es la fuerza nuclear débil. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado por qué, si tú sabiendo que según el magnetismo, pues positivo con positivo se rechazan y positivo con negativo se atraen, por qué cuando tú escuchas que en el núcleo de los átomos hay positivo más positivo más positivo más positivo de los protones, por qué no se rechazan? Podrías decir, bueno, es que igual están suficientemente lejos y pues no es tanta como para rechazarse. Bueno, no, están muy cerca, los protones con los protones están muy cerca y aún así no se rechazan en el núcleo de los átomos. ¿Por qué será? La fuerza nuclear fuerte en este caso es precisamente la responsable de esto. Es tan fuerte, la fuerza nuclear fuerte, que es capaz de sobrepasar el efecto que el electromagnetismo, que sería otra de las fuerzas fundamentales, haría para separar el átomo, ¿no? Para separar el núcleo del átomo. De no existir esta fuerza nuclear fuerte, pues no habría núcleos de átomos, no habría materia, pues prácticamente no habría nada. Todos los elementos que forman mi cuerpo, la computadora, etcétera, la mesa en la que está la computadora, todo lo que tú puedes ver, todos esos elementos a la vez. En la naturaleza solamente hay un lugar, a menos que se conozca, donde los elementos se crean, es decir, elementos más pequeños se unen para formar distintos. Y una vez que se crean, prácticamente son los mismos. El carbono va a seguir siendo carbono, va a interactuar con muchas cosas, sí, pero va a seguir siendo carbono pues, prácticamente siempre. El lugar donde se formaron casi todos esos elementos, desde el hidrógeno, que es el más simple, hasta el hierro, casi todos se formaron, prácticamente todos se formaron en los corazones de las estrellas a partir de lo que se llama fusión nuclear, que fusión es sencillamente pegar los átomos, convertirlos en otra cosa. El hecho de que no se puedan separar estos elementos, que el carbono siga siendo carbono todo el tiempo, el hidrógeno siga siendo hidrógeno todo el tiempo, habla precisamente de la fuerza, de esta fuerza nuclear fuerte. Entonces, si el carbono prácticamente siempre ha sido carbono, el hierro siempre ha sido hierro, el oxígeno siempre ha sido oxígeno, etc. ¿Qué pasa cuando rompemos el núcleo de un átomo? Lo que pasaría es que toda esa fuerza tan fuerte que está concentrada en el núcleo, que es la fuerza nuclear fuerte, tendría necesariamente que liberarse. Esa fuerza, esa cantidad de energía que está ahí sosteniendo los protones o neutrones, tendría que liberarse y eso pues produciría muchísima cantidad de energía que pudiéramos aprovechar. Lo que ocurre con los elementos más pesados, hay que recordar que la única distinción entre el hidrógeno y por ejemplo el uranio es que tienen más protones en su núcleo, más neutrones y más electrones. En un elemento pesado, como por ejemplo el uranio, tú tienes una cantidad muy grande de protones en el centro y de neutrones que lo acompañan. Hay que recordar que casi siempre se entiende que por cada protón hay un neutrón. Pero hay átomos de ciertos elementos que tienen más neutrones de los que necesitarían. Por eso cuando se habla de enriquecimiento de uranio, por ejemplo, se habla de la posibilidad de meterle más neutrones y pegárselos. Es como un árbol de Navidad donde tú le empiezas a poner esferas y más esferas y más esferas y más esferas y más esferas y pasó de tener una esferita por rama a tener muchas esferitas por rama y hay un momento en que sencillamente ya no puedes tener más esferas en ese arbolito de Navidad. Antes de la Segunda Guerra Mundial, unos
unas décadas antes, ya se había hecho investigación, los físicos habían avanzado mucho al entender cómo funcionaba el átomo, acaban de descubrir el neutrón, cómo aislar los neutrones, cómo enriquecer a los átomos, en parte producto de muchos científicos, pero quizá de los más importantes en este caso serían Enrico Fermi, italiano, y Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein había teorizado a partir de su teoría general de la relatividad que en algún momento, pues la famosísima E igual a mc cuadrada, que la masa se convierte en un chorro de energía, es muchísima energía. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que cuando se le preguntó a Einstein acerca de, pues bueno, si esto se podría hacer, si nosotros podríamos convertir en algún momento la materia en energía, pues dijo que no, que era pues, muy complicado. De hecho, las posibilidades para lograr eso pues serían equivalentes a matar un pato a ciegas en un campo donde se sabe que ni siquiera hay patos. Experimentalmente lo que se había hecho antes era intentar agarrar un protón, ¿no? Y lanzárselo como si fuera una pelota, un juego de billar, lanzárselo sobre el núcleo de un átomo y esperar que ese protón lo terminara por romper. ¿Qué es lo que hacía? Pues que sencillamente hacía chanfle, ¿no? Finalmente había que aplicarle más energía a este protón para que le pegara al núcleo que la energía que era resultado de la descomposición de ese núcleo. Entonces pues no se lea muy eficiente. Lo que se descubrió es que si tú lo que hacías era en lugar de chutar con un protón, le chutabas con un neutrón, cosa que insisto era muy novedoso en realidad, le pegaba directo y lo que hacía es de que los neutrones que salían despedidos de esta explosión le pegaban a los demás y a los demás y a los demás en una reacción en cadena. De esto se dio cuenta otro físico que se llama Leon Szilard. Se dio cuenta que si esto era cierto, tarde o temprano, en cuestión de semanas, los físicos nazis iban a terminar teniendo una fuente de energía muy fuerte. Y esa fuente de energía, como podría ser cualquier otra, se la podía aventar a alguien más en forma de bomba. Leon Szilard corre con Albert Einstein en Estados Unidos ya viviendo, se da cuenta que lo que él había dicho que no era posible, pues sí era posible, y no solamente era posible, sino que se podía convertir en una bomba inmediatamente. Pues lo que hacen Szilard y Einstein es mandar una carta al presidente de Estados Unidos y eso termina desencadenando el que Estados Unidos haga su propia bomba nuclear. Bueno, lo que tú tienes en un reactor nuclear es una serie una especie de barritas, especie de botellitas más bien, donde adentro lo que tienen es un material radioactivo, en este caso un elemento pesado, como el uranio, por ejemplo. Y alrededor de estas botellitas están forradas de una especie de cerámica que es, en este caso, en el caso por ejemplo de Fukushima, están cubiertas de lo que se llama óxido de circonio. Este material en particular tiene la cualidad de que resiste mucho el calor, es muy resistente, pero necesita cumplir una regla, esto tiene que estar cubierto de agua. Entonces el óxido de circonio que está alrededor tiene que estar cubierto de agua para que no se exceda el punto de fusión. Tú lo que tienes en un reactor son varias botellitas, 1, 2, 3, 4, 5, tienes muchas botellitas, ¿no? En estas botellitas tú lo que inicias es esa reacción en cadena precisamente. Tú, digamos, inicias una reacción nuclear controlada, esto es muy controlado, entre cada una de las botellitas, esta le pega a esta le pega a esta, y todas a generar calor. El calor, finalmente, que está en estas botellitas, se le pasa al agua que está alrededor, el agua se va a un sistema secundario, calienta otra agua, y esa última agua termina por evaporarse. El vapor termina moviendo una turbina y lo que ocurre dentro de todos los reactores nucleares es que estas botellitas, estos pellets, ¿no?, radioactivos, adentro, esos átomos gordos se están convirtiendo en otras cosas, puesto que los estás rompiendo. Por eso se dice que, bueno, si tú comienzas con uranio, terminas con cesio, terminas con yodo, terminas con estroncio, terminas con varios elementos a partir de esa descomposición. De ahí que se diga tantas en las noticias de que, bueno, hay tal o cuales materiales radioactivos. Bueno, entonces el asunto es que tú tienes muchas de estas botellitas alineadas tú iniciaste la reacción en cadena, están produciéndote calor, se está calentando el agua, te está haciendo energía nuclear. La manera en la que tú puedes tener esto es pues muy sencilla en realidad. Entre cada una de las botellitas estás listo para
bajar un tope entre cada una y otra de las botellitas. Ese tope está hecho de un material, por ejemplo el boro, que lo que hace es absorber los neutrones. Entonces los neutrones que pasan de aquí para acá los absorbe esta barra. Entonces el calor que está teniendo este pellet se queda solito, solamente lo hacen ellos, y el calor en total empieza a bajar. Este ya no hace reacción con este, ni este con este, ni este con este. Estas barras de contención, digamos, estas barras de protección, siempre se han tenido presente como uno de los primeros elementos de seguridad. Cuando se dice que se apagaron los otros reactores nucleares, por ejemplo en Japón, eso sí es lo que ocurrió. Había energía eléctrica para que bajaran, digamos, estas barras entre cada una de los pellets. Bajó el calor se hizo controlable, sencillamente siguió circulando el agua y se acabó. La reacción nuclear se detiene. Esta es la esponja de neutrones. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si estas barras no bajan? Bueno, lo que pasó es que pues, no hay luz, no bajan estas barras, el agua que está alrededor de estos pellets empieza a calentarse, se empieza a evaporar, empieza a calentarse todo lo que hay alrededor, las barras, las varias contenciones que hay alrededor del núcleo de este reactor donde están las barritas de estas cosas, empiezan a calentarse más y se empiezan a derretir. Entonces, lo que ocurre en este caso, por ejemplo, en Fukushima, que hay un problema porque no pudo haber este tipo de mecanismos para detener la reacción, es de que estos pellets se están quedando sin enfriamiento. El nivel de agua puede bajar a un punto tal que esta barrita, esta cerámica, se queda expuesta al aire. Si se queda expuesta al aire, se va a empezar a derretir. El circonio ya no va a servir. Va a empezar a derretirse. Esto se va a destapar. Se va a quedar sin protección de esta cerámica, de este cascarón. Y sencillamente el contenido se va a empezar a vertir alrededor. Eso va a causar más calor. Va a hacer que todas las demás empiecen a ocurrirles lo mismo. Por supuesto, van a generar mucho más calor. Y eso puede provocar precisamente problemas muy importantes. Bueno, tipos de reactores, además de este principio fundamental, hay muchos. Cada vez ha ido mejorando, digamos, la forma en que los reactores van cambiando estos procesos para hacerlos mejores o más eficientes. Están, por ejemplo, cambiando la forma en que estos pellets funcionan. Están cambiando los diseños poco a poco de seguridad, de buscar cómo hacer que solitos incluso se apaguen sin necesidad de que haya barras que los estén deteniendo, ¿no? Se están buscando formas en que haya menos productos, menos basura, que la basura, digamos, entre comillas, que se genera aquí adentro de estas cosas, tenga un uso útil, buscando formas incluso de que el combustible que hay aquí adentro, el combustible nuclear, termine siendo utilizado mejor, sea menos la basura nuclear que se está teniendo como resultado. Se están haciendo muchos esfuerzos para mejorar. Un problema, por ejemplo, podría ser que los países que están usando energía nuclear no están dispuestos a renovar su tecnología. Pero nuevamente el problema no es un problema científico, sino es un problema político. La tecnología no es el problema, sino el uso que se le da a esa tecnología.